y en general a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en las plazas por las víctimas. Día que empieza y conmemora realmente en un principio el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República, en el centro de Bogotá, y básicamente no la primera víctima, porque ya habían muchas, sino simbólicamente la intención de frenar cambios en Colombia a partir de la muerte del oponente, del aspirante, de la persona que piensa diferente. La idea muy oscura, muy de energías contradictorias con la vida, que lleva a creer que la seguridad se hace a punta de muertos, o que la estabilidad que llaman se hace a punta de muertos, o que el futuro de Colombia tiene que hacerse a punta de asesinatos y asesinatos y asesinatos, desplazamientos de la tierra, etcétera. Así, en los tiempos contemporáneos se ha llegado a una cifra, no voy a criticarla, es la que se ha determinado en estas últimas décadas, 8 millones a 9 millones de víctimas de la violencia en Colombia. Es una de las proporciones dentro del total de Colombia, de la población colombiana, pues más alta. Estamos hablando de un 20%, de 1 cada 5 colombianos, desde bebé hasta en sus últimos años hoy, ha sido víctima de la violencia, sea en la forma en que en su familia ha habido asesinatos, gente que ha muerto por diferentes actores que incluyen mayoritariamente, ojo, el Estado, gente desplazada, que quizás es la parte más grande de estas estadísticas, de millones y millones de hectáreas de tierra comunitarias, unas reservas no se puede decir, pero la nación también ha sido expropiada. Hoy había una decisión de algún magistrado por ahí tratando de devolverle una isla de la nación a un particular para que no pague sino 200.000 pesos mensuales. Eso se llama expropiar el Estado. Se han expropiado campesinos en una enorme cantidad, millones de hectáreas y millones de campesinos, y quizás el campesinado afro, en primer lugar, es el número más grande de víctimas que puede haber en Colombia. Y dentro del campesinado, la mujer, porque las historias son dantescas y no las voy a repetir aquí, me quedo en la fría cifra. La idea de indemnizar 8 millones de personas con una serie de principios acordados a partir de que la vida humana tiene valor de mercado. ¿Cuánto vale una vida humana? Alguien diría, no, lo que vale su póliza de vida. Otros dirían, uno tendría que preguntarse, ¿los soldados muertos en el avión de Hércules tenían póliza de vida? ¿Y cuál sería su valor si no es una aproximación a cuánto vale la vida humana en un mercado? Yo de partida me apartaría de esa discusión porque no tiene valor la vida humana. Es invaluable. Cada vez que se trata de medir, ponerle un precio de mercado a la vida humana, entramos en un grave problema ético. Tanto en quienes piensan en la derecha, que establecen una póliza de vida, como en quienes piensan de izquierda o no piensan en esos términos, porque en realidad no se puede establecer. La norma colombiana ha puesto una, y a partir de ahí ya tenemos un problema ético. 40 salarios mínimos mensuales, ¿cierto? Es la vida humana, pero también el desplazamiento, también lesiones de por vida, etcétera. Hay una tabla, 40 salarios mínimos mensuales. Claro, el HP de Petro puso el salario mínimo en el salario vital y entonces subió el gasto del Estado. Y entonces ya es un problemón.
Problemón porque las personas que ganan algo menos o igual, e incluso ya vimos en los cuadros que es superior a un salario mínimo, pues ganan ahora mejor y eso se ha convertido en un crimen. Pero si lo medimos desde el lado que se conmemora en este día, donde también aparece una cifra como 40 salarios mínimos en total para una indemnización, pues claro, al subir el salario mínimo a salario vital, pues subimos un poquitico el precio de la vida en Colombia. No, eso no, es una consecuencia. Y entonces todas estas cifras de volúmenes de indemnización, pues obviamente se van ampliando y me temo, habría que hacer las matemáticas, que en la medida en que suba el ingreso de las personas, la brecha de la indemnización en Colombia es cada vez más grande. Dejaré esos cálculos, pero haré otros aquí. Porque si tenemos 8 millones de víctimas entre desplazados, víctimas de asesinato, etcétera, y 40 es el salario, la indemnización, 40 salarios mínimos, pues hay que hacer matemáticas. Y eso, si yo hago las matemáticas, espero no haberlas hecho mal, me da que a peso de hoy, con el dinero, el valor del dinero de hoy, indemnizar a las víctimas de Colombia, de víctimas de la violencia, valdría 480 billones de pesos. Es decir, creo, Germán, que algo parecido al presupuesto nacional, todo, con deuda y todo. En un año, si dejara yo de pagar la deuda y de pagarle a los soldados y de pagarle a los maestros y de pagarle a los médicos y de pagar el conjunto del gasto de inversión de Colombia y de pagar su funcionamiento, con lo cual pues podríamos tener otro número igual de muertos, porque habría que apagar escuelas, habría que apagar hospitales, etcétera. En un año se podría pagarle a todas las víctimas de la violencia, usando hasta el último peso del gasto. Si yo abro ahora las redes, me encuentro con que la Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto de emergencia económico, el primero, o sea, el que era general para toda la economía. Tiene innumerables consecuencias. El argumento de 6 magistrados de 2, siempre tenemos, el gobierno siempre tiene minoría en estas instituciones porque vienen de atrás. Son instituciones que no recogen la voluntad del pueblo colombiano actual. Incluso el Congreso de la República viene de atrás, elegido en 2022, cambiará ahora el 20 de julio. Pero esas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento decir no más ingresos al gobierno, pues nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora hay más vigilancia, entonces no nos pasa, por ahora, lo mismo de Jorge Eliezer Gaitán, pero más de uno quisiera. Y entonces, ¿cómo uno podría encontrarse unas instituciones que dicen recortemos el gasto porque es necesario y lo que tenemos que gastar en indemnización de víctimas es 480 billones de pesos? Yo puedo seguir haciendo matemáticas frías. Bueno, supongamos que alzamos el gasto anual de la indemnización de víctimas. ¿Qué hizo este gobierno? Alzarlo en lo que pudo. Entonces, según estos datos, más o menos duplicamos. Todavía no ha terminado el gobierno, o sea, más que duplicamos el número de víctimas indemnizadas de los gobiernos anteriores. Muy chévere, pero no sirve para un carajo. ¿Por qué? Si yo paso de 388.000 a 636.000 víctimas, ya van 2 gobiernos, comparados con Duque, me cuesta el doble en pesos. Lo hicimos por voluntad propia, no lo suficiente, siempre habrá pues una crítica a este respecto. Pues lo que me gasté en pesos de hoy son 6,76 billones en el gobierno, en el periodo. Pero son 480 billones.
si pongo esta discusión de cuál es la prioridad del gasto en el escenario del debate público y digo que la prioridad son las víctimas, porque son en un gran porcentaje mujeres, porque son en un gran porcentaje minorías étnicas, porque son en un gran porcentaje pobres. No, hay ricos, pero es muy minoritario. Son gente pobre y trabajadora. Trabajaban en el banano, trabajaban en el carbón, trabajaban en una escuela, son los grupos de trabajadores más grandes, trabajaban en el campo, el grupo más grande. Y no pagando salarios, sino doblando el mismo, la espalda bajo el sol, como digo yo, para coger y construir un surco donde sembrar alimentos. Y entonces, si decimos que esa es la prioridad, Germán, ¿cuánto debería ser el gasto que debería hacerse en el presupuesto de este año o el del año entrante en la indemnización de víctimas? Sería una buena pregunta a los magistrados de la Corte Constitucional que ordenaron esto que estamos haciendo en otra época, en otra sentencia que ustedes aquí han mencionado. Pues veamos, si yo cojo 480 billones que tengo que pagar y divido en 100 años, me da 5, más o menos 5 billones año de pesos de hoy, año. Yo diría, podemos, sí, aumentando los impuestos a los ricos, podríamos. Porque hoy estamos gastando 6.76 en los 3 años, ya más de casi 4 que llevamos. Pero se puede construir la paz si le decimos a las víctimas de la violencia contemporánea que nos vamos a gastar un siglo en indemnizar a las víctimas. ¿Cuántos años tendrían ustedes dentro de un siglo? Ni los ministros ni ministras que están aquí, algunos muy jóvenes, ni yo, estaríamos vivos. Y eso si elevamos el gasto de la indemnización a víctimas, de los listados que hay, puede que esté erróneo en muchos casos, a 5 billones al año. Un siglo. ¿Qué están diciendo realmente el discurso oficial de la indemnización de víctimas en Colombia a partir de las leyes y la formulación de normas que ya existe? Que en Colombia no va a haber indemnización de víctimas. Y si es cierto, porque lo repetimos una y otra vez, que un requisito para una sociedad pacífica es indemnizar a las víctimas de la violencia, además de las garantías de no repetir la violencia, además de garantías de no repetición, verdad en el Poder Judicial, la verdad sobre los hechos que llevaron a la muerte o desplazamiento de cada víctima. Entonces lo que estaríamos diciendo es que si no se va a indemnizar a las víctimas de Colombia, pues lo que estamos diciendo es que Colombia no va a alcanzar la paz, como lo vemos incluso en estas fechas. Y si Colombia no va a alcanzar la paz, entonces tengo que decirle que todo ese poco de funcionarios que hay en la Corte, que hay en el Banco de la República, que hay en el Congreso y hasta en este gobierno, pues tienen que renunciar, porque no le pueden decir a la sociedad que no puede construir su bien supremo, que es la paz, y que la gente pueda nacer y morir sin que alguien la mate. Entonces yo sí traigo la traigo, me dicen que no debo hablar de eso, porque entonces me muestro como un dictador. No, el debate público tiene que abrirse. La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar las víctimas, porque le está quitando los recursos. ¿Cómo vamos a conseguir 480 billones? Ahora, expliquemos por qué no se quiere que el gasto social de Colombia llegue
No que en un año podamos indemnizar, pero sí al menos 10 años máximo, para decirle a una víctima, en una lista tal usted está a 4 años de alcanzar la indemnización. Hoy no se le puede decir. Si quisiéramos hacer eso, decir que en un siglo incluso la cifra da 120 años para indemnizar el listado de víctimas en Colombia, hoy 9 de abril. Si decimos eso, literalmente le estamos diciendo a la gente que va a morir, la mayoría, antes de recibir la indemnización, antes de recibir la tierra de la restitución, por ejemplo. Y ustedes ya pueden hacer los cálculos, y es así. ¿Cuánta tierra era que había que restituir? Millones de hectáreas. ¿Cuánto los jueces de restitución están restituyendo al año? Pues una pendejada. Luego no se va a restituir la tierra en Colombia, no se va a indemnizar la víctima, y las condiciones de la violencia en donde todos los meses, todos los días muere gente, incluso la mayoría joven, nuestra juventud, en medio de conflictos, masacres, etcétera, pues se va a extender en el tiempo, y eso no puede ser la propuesta para una sociedad como la colombiana. Y yo no me puedo prestar aquí a decir mentiras. Incluso puede llegar una especie de guerra entre grupos organizados de víctimas tratando de que le den la indemnización a la que tiene derecho. Y entonces, ¿quién es primero? ¿Quién es después? La verdad, no me meto en esa discusión, porque para indemnizar las víctimas realmente en un tiempo moderado, en donde la gente viva pueda sentir la indemnización a la que merece, si es que estas cifras se pudieran en realidad construir, implica un cambio del Estado, implica una forma de invertir el gasto público de otra manera, implica que la prioridad no es la autopista 4G, Germán. La respuesta a que no quieren que los ricos paguen impuestos, con todo respeto, y sea lo que me expongo, es que los contratistas ricos no pueden recibir más dinero del gasto público de Colombia, porque usted sabe que no le dan las cuentas, que usted tiene que escoger entre bajarle el salario al policía, bajarle el salario al soldado que hemos subido, no lo quieren. Usted tiene que escoger entre meterle más dinero a la educación pública, a ver si más jóvenes estudian. Usted tiene que ver si le mete más a los equipos de salud básica, a ver si el barco ese que acabamos de lanzar al mar en Buenaventura entra aquí por el Atrato, o por el San Juan más bien, que está en el Pacífico, y atiende a la gente. Entonces usted tiene que decirle no hay para la gasolina, o como acabo de ver en el caso del avión Hércules, que no hay para la póliza de vida. Y así tendría que ser que no hay para la reforma agraria, entonces no se puede entregarle tierra a los campesinos, o no se puede restituir la tierra que los terratenientes armados y narcotraficantes le quitaron a millones de campesinos. Es decir, que el país tiene que ser el reino de la injusticia social, como es hoy uno de los países más desiguales socialmente de la tierra. Y entonces los magistrados me tienen que explicar qué quieren de Colombia, para qué quieren escrito en la Constitución Nacional la palabra Estado Social de Derecho. Porque de los miembros de la Junta del Banco de la República ni les pregunto, que no tienen ni idea qué es eso. Ni idea de economía, además, Germán. Entonces ahora asustados porque empiezan a aparecer las noticias negativas, esas que nosotros decíamos que si no tomábamos medidas de emergencia se iban a producir hace unos meses, pues ya se están produciendo. Lo imprevisible, si no se tomaban las medidas, ya es predecible, pero se pudo haber acabado si simplemente se aceptara que el gasto público en Colombia tiene una prioridad en el gasto que la gente que más necesita, que es el déficit social de Colombia, en donde se incluye el déficit de pagos de indemnización, y que las fuentes de esos recursos no pueden ser más que los sectores más ricos de la sociedad y sobre todo aquellos que no producen.
Si esa fórmula que está ordenada en la Constitución Nacional no se quiebra, y entonces ustedes tienen todos los días una lloriqueadera en los medios de comunicación tradicionales de gremios económicos riquísimos que se han gastado y se han robado la plata de este país, algunos, porque los de la salud que han hecho, si no robarse la plata de la salud, o los concesionarios de carreteras 4G y 5G que han hecho vivir de los peajes, peajes que no dejan terminar porque quieren seguir, no voy a decir la palabreja para no, sino viviendo como parásitos del Estado. Y entonces, un Estado así, tengo que decirlo, no puede indemnizar las víctimas de la violencia. Decir que en 480 años, ¿qué? 480 billones se puedan entregar en 120 años a un listado que hoy existe de personas con cédula y nombre, es demagogia, es estafar y es engañar al pueblo. En Colombia no se está construyendo un Estado social de derecho. Nosotros hemos hecho un intento, los resultados son buenísimos. 3 veces más recibe una mujer pobre que en el gobierno pasado en ingresos en cada mes. No hablemos de los trabajadores asalariados. En unas regiones es mejor, en otras regiones es peor. Hacer la berraca carretera entre Chocó y Medellín lleva 20 años y 400 muertos. Y delante de la gobernadora le dijimos a los funcionarios del Ministerio de Transporte, háganla en 1 año, en 2, porque se puede. Sí, no, quizás no podemos hacer el túnel del Toyo, qué pena, pero sí podemos hacer la carretera Quibdó-Medellín. ¿Dónde está la carretera Quibdó-Medellín? ¿Cómo es posible que un presidente ordena y vamos a mirar en el Ministerio de Transporte y estaba el estudio escondido entre un escritorio? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el político dijo algo ahí, algún funcionario de mediana categoría o de alta categoría, oiga, si me metes esta plata en esta carretera, pues te doy un billete. Y se suma todo eso en el seno de Invías, pues las carreteras que ordenó el presidente quedaron todas a esta hora, son estudios de factibilidad. Un engaño incluso al presidente. Si se engaña al presidente, ¿cómo no se va a engañar al pueblo? Y las obras de la paz entonces se van volviendo invisibles, como se vuelve invisible la indemnización. Dijo la norma, señora Alice, dijo la norma que había que vender las tierras de los paramilitares que entregaban para indemnizar monetariamente a las víctimas. Esa es su norma. ¿Dónde están las tierras de los paramilitares que entregaron? Que era para indemnizar las víctimas, que pueden ser billones de pesos, porque entonces, ¿dónde están las tierras que hoy se deberían restituir al campesino desplazado? No existe institucionalidad para encontrar esas tierras. En la unidad de víctimas se robaron la tierra de los paramilitares que ya se las habían robado a los campesinos. Ladrón que lo roba ladrón es reladrón. ¿Y quiénes fueron? Senadores, congresistas, ministros. Y entonces vamos a ver qué es lo primero. ¿Dónde está la tierra de los paramilitares? Señores generales de la policía, ¿por qué no acompañan a la Agencia Nacional de Tierras en el Urabá antioqueño a recuperar las tierras que ya habían entregado en la diligencia judicial en los paramilitares del Urabá antioqueño? ¿Quién les da la orden que no vayan? Si el presidente dio la orden que era de manera inmediata. O vayamos a donde más mafia quizás, bueno, no digamos la más, pero una de las zonas donde la mafia fue muy poderosa, el Valle del Cauca. Tiene una enorme cantidad de haciendas, de bienes,
que el narcotráfico ya por otra norma entregó o le quitaron por vías judiciales y que ahora deberían estar en la SAE, que aquí creo que está su directora. ¿Dónde están esos bienes? ¿Por qué la policía no está acompañando al director de la Agencia Nacional de Tierras a recuperar la tierra que tiene identificada? ¿Quién dio la orden que no? Porque la orden del presidente de la República es que la prioridad de la policía del Urabá, del Magdalena Medio, del Valle Geográfico del río Cauca, acaparada sea por la mafia, sea por sus testaferros, sea por los paramilitares o los senadores amigos de los paramilitares o gobernadores amigos de los paramilitares, es que se entrega al campesinado de Colombia y a las víctimas de Colombia. Si no, no vamos a demorarnos menos que 120 años, que es lo que hay que integrar. La policía es un cuerpo para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía, y uno de los derechos fundamentales es la restitución por ser víctima de la violencia. No es una policía defendiendo al narco, es una policía defendiendo a la víctima de la violencia. Pero la orden no la da un general, la orden la da un político que no quiere que se restituyan las haciendas que están en la red de sus amigos, porque sus amigos son narcotraficantes. Y cuando entramos a esas haciendas, por fin, si no se va acompañado de la fuerza pública, Felipe Harman tiene que defender su propia vida, que ya está amenazada. Y cuando se va con la fuerza pública, resulta que quien está ahí es un narcotraficante. Como si la tierra se le entregó a la fiscalía, si la tierra se la entregaron a la unidad de víctimas, hoy lo que hay son narcotraficantes poseyendo esa tierra. Si no fue que los mismos funcionarios del más alto nivel, por ejemplo, los famosos carteles de la, ¿cómo es que se llama? De la SAE, de las marionetas. Carteles de la marioneta, pero no solamente en Caldas, en todos los departamentos donde hay víctimas y donde hay narcotraficantes poseyendo bienes. Fue en la misma SAE, le cambiaron el nombre, fue en la unidad de lavados de activos de la Fiscalía, fue en la unidad de víctimas, donde la tierra que ya estaba en poder del Estado se le devolvió al narcotráfico, porque los políticos que dirigieron ese tipo de cartel de la marioneta en el Valle del Cauca, en Antioquia, en Caldas, en Risaralda y en la misma Bogotá, simplemente eran aliados del narcotráfico, y volvimos a una revictimación. No solamente estamos a 120 años de indemnizar las víctimas, sino que se está produciendo nuevas víctimas y volviendo víctimas a las víctimas que ya estaban en la lista. Luego, esto no puede continuar así. A mí me gustaría hacer el cuadrito y decir, mire cómo es subido, pero eso es un calao al frente de lo que se necesita para lograr la indemnización de las víctimas en Colombia, la verdad y la garantía de no repetición. Nuestro Estado no está para indemnizar víctimas. En este momento, nuestro Estado, y peleamos contra él, está enriqueciendo a los más ricos de Colombia. No les gusta que nosotros hayamos hecho que la mayor parte del ingreso nacional vaya a la gente más pobre, entre esas las víctimas, y quieren vengarse para devolver el proceso, empobrecer a la gente pobre y trabajadora y volverse a hinchar sus bolsillos, como venían haciéndolo en los pasados años. Al gobierno le toca tomar decisiones audaces, porque ya tumbaron el decreto de emergencia. Les dije a Germán, para que el costo de la deuda baje, y yo quiero que entiendan ustedes eso, es la deuda de la nación. ¿Con qué dinero se paga la deuda de la nación? ¿Con el dinero ustedes?
de los que pagan impuestos. Cada vez que alguien se toma una cerveza allá, está pagando un impuesto que va al presupuesto de la nación. Y entonces, si la deuda nacional se encarece porque hay que pagar más intereses, ¿a quién se le paga? A los dueños de la deuda nacional. ¿Y quiénes son? El señor Luis Carlos Sarmiento, los señores del Grupo Empresarial Antioqueño, los señores de los fondos de capital extranjero, los señores dueños del sistema financiero colombiano. Son como 10, son como 20. Y entonces, si se está encareciendo la deuda, lo que se está produciendo es un proceso de transferencia de la riqueza entregada a la gente trabajadora para que 5 o 20 dueños de bancos se sigan enriqueciendo más que la gente trabajadora. Eso es lo que produjo el Banco de la República y eso es lo que se produce en las 4 veces que este gobierno intentó una reforma tributaria que garantizara que pagaran impuestos simplemente y disminuyéramos el costo de la deuda. Aún hay que dar una oportunidad última, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria, que es el mismo decreto que acaba de hundir la Corte Constitucional en una mayoría 6-2. Aquí Benedetti dirá, no, pues también la van a hundir, no importa. Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional y quién está intentando por engordar 20 señores dueños del sistema financiero a todo el pueblo colombiano, empobreciéndolo, incluidas las víctimas. Tiene que saberlo. Cada vez que se haga eso, más memoria tendrá la población. Pero, ¿cómo es posible que no aprueben ningún impuesto a los más ricos de Colombia? Sería la 5ª vez. Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar. Esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador, ni un solo pobre. No quieren pagar impuestos, pues no reciban del Estado. Si no pagan impuestos, no les demos. Que quede aplazado, que después veremos que habrá alguna vez una oportunidad, como le propuse a Luis Carlos Sarmiento, de un pacto. Pero un pacto no es arrodillando al pueblo. Un pacto no es humillando. Un pacto no es con normas que le digan al pueblo de Colombia que en 120 años va a ser indemnizado por la violencia que ellos mismos le hicieron sufrir. Porque es el Estado el mayor constructor de la violencia en Colombia. Otros también, pero es el Estado como tal, por mantener un orden violento y de desigualdad social profunda, como casi no se ve en ningún rincón de la tierra de Colombia. Entonces, hablemos de indemnización, pero de verdad. Si yo quiero reducir estos 120 años a 12, tengo que tener 40 billones al año para indemnizar víctimas. Imagínense, esa es la magnitud de la cifra. ¿De dónde lo levanto? Pues puede haber varias maneras, incluso yo alguna vez propuse una que casi me pegan. ¿Y por qué el Banco de la República emite dinero nuevo, que lo hace, pero se lo entregas al banquero? ¿Por qué no lo entrega de una vez a las cuentas de ahorro del listado de indemnización de las víctimas de Colombia, que igual hacen el recorrido del circuito del dinero, pero en vez de que le llaman así técnicamente el señoreaje lo haga el dueño del banco, el señoreaje lo haría, dadas las circunstancias de Colombia, la víctima que necesita indemnización en este país, a través del mismo banco, pero el dueño del dinero no es el banquero, el dueño del dinero es la víctima, y entonces estaríamos indemnizando. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista económico? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el Banco de la República tiene que obedecer a los banqueros, o el Banco de la República tiene que obedecer a la nación y sus objetivos
supremos y prioritarios, e indemnizar la violencia es supremo y necesario, porque es la otra cara de la moneda de la paz. Y aquí el pacto social se llama construir la paz en Colombia, es decir, la equidad social de este país, la justicia social. Entonces, ministro, usted va a decidir en su vida personal, porque yo sé lo que viene. Dependerá del pueblo, si nos quieren, bueno, ya, el sacrificio a veces surge después de las luchas. A mí no me gusta hablar de eso, pero yo quiero un recorte, si no es capaz el Congreso de aprobar la reforma tributaria, un recorte billonario de los gastos que se transfieren anualmente del presupuesto nacional vía tasas de interés que tenemos que pagar, vía contratos de 4G y 5G que tienen guardada la plata en los bancos y no están haciendo las obras. El recorte va ahí, Germán. El recorte no va al gasto social de Colombia porque la Constitución Nacional lo prohíbe. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.